Bueno, vamos a ir viendo un poquito al inicio acerca de microflora intestinal para ir viendo un poquito más y ya después ver un poco de probióticos y prebióticos. Como tal, la microflora intestinal va a tener una relación simbiótica con el huésped en condiciones normales. Sin embargo, su alteración se ha asociado con numerosas enfermedades. El ecosistema microbiano del intestino como tal, o lo podemos conocer como microbiota intestinal, incluye varias especies que la colonizan. Principalmente estas se encuentran en el tracto gastrointestinal y una serie variable de microorganismos se encuentran dentro de. Y obviamente pues al conjunto formado por todos estos microorganismos, como también sus genes, sus metabolitos que le dominan, se va a conocer como microbioma. Dentro de estos microorganismos va a haber aquellos que se van a colonizar al cuerpo humano. Estos los podemos encontrar tanto en el tracto gastrointestinal, genitourinario, en la cavidad oral, también en la nasofaringe, tracto respiratorio e inclusive en la piel. También es importante mencionar que a las alteraciones de la microbiota intestinal y la respuesta adversa del huésped a estos cambios se le va a denominar disbiosis. Se ha visto que la disbiosis se ha asociado con diferentes enfermedades, como puede ser el asma, también la enfermedad inflamatoria crónica, obesidad o esteatohepatitis no alcohólica. En este caso vamos a hablar un poco acerca de la enfermedad renal crónica. Se ha visto que en la enfermedad renal crónica y desde estadios precoces, podría ser por ejemplo en etapa de prediálisis, se llega a ver alteraciones de la microflora intestinal. A esto ya es lo que ahorita definimos anteriormente, que vendría siendo la disbiosis. Tanto llega a haber alteración en su composición y actividades metabólicas. Estas alteraciones pueden incluir alteración del tránsito intestinal, como también absorción de proteínas disminuidas, descenso en el consumo de fibra dietética, también puede haber como descenso en el tratamiento con hierro oral o también con el consumo de ciertos antibióticos. Como tal, la disbiosis en el paciente con enfermedad renal crónica va a contribuir a la inflamación sistémica y a la acumulación de algunas toxinas urémicas que vamos a estar viendo más adelante. Estas toxinas urémicas van a traer complicaciones al paciente, principalmente con enfermedad renal crónica. Las toxinas urémicas van a ser absorbidas en el intestino y se eliminan por el riñón, pero como ya en un paciente con enfermedad renal crónica, ya el riñón ya no funciona como tal, entonces no las puede eliminar, entonces estas toxinas se llegan a acumular en el organismo. El origen como tal de las toxinas urémicas llega a ser múltiple, pueden ser varios factores que la pueden originar, principalmente pues estos productos de la fermentación tanto en colon como son eliminados principalmente por las heces, pero lo que les comentaba, también pues se tienen que eliminar por el riñón, pero pues en un paciente con enfermedad renal crónica ya es un poco complicado que pueda eliminarlo por el riñón porque ya pues su riñón ya no está funcionando correctamente, entonces hay la acumulación de toxinas urémicas. Es importante ahorita como hacer un poquito de énfasis o recordar un poco de las toxinas urémicas, porque estas ahorita vamos a ver que traen varias complicaciones en el paciente y ya hay un poco de relación en cuanto al consumo de probióticos y prebióticos. Existen varios tipos de toxinas urémicas, ahorita más adelante les muestro una tablita, pero principalmente en paciente con enfermedad renal crónica puede haber fenoles e indoles. Hay varios nombres, tenemos pecresol e indoxilsulfato. Entre los indoles destacan el indoxilsulfato, el ácido indolacético, aminas y poliaminas. Se ha visto que este tipo de toxinas urémicas tiene varias complicaciones en el paciente con enfermedad renal crónica. Por ejemplo, el indoxilsulfato eh, se ha asociado con el desarrollo del deterioro de la función renal, como también su progresión, que sea pues un poco más rápida. También en el caso de los pacientes que están en terapia sustitutiva, como lo es hemodiálisis, puede ocasionar que
puedan presentar o se asocia con aterosclerosis. En el caso del ácido indolacético, también está un poco relacionado en paciente renal que pueda tener algunas complicaciones, como puede ser inflamación, algunos marcadores de estrés oxidativo. También la mayoría de las toxinas urémicas están relacionadas con un mayor incremento de mortalidad en paciente con enfermedad renal, y también en cuanto a eventos cardiovasculares también son más frecuentes en pacientes con enfermedad renal. En el caso de las poliaminas tienen una mayor relación en cuanto a que el paciente llega a padecer anemia. Como tal vemos, y pues sí, las toxinas urémicas trae varias complicaciones al paciente pues con enfermedad renal crónica. Esta es una tablita en la que vienen las toxinas urémicas. Vemos si son pues sí, varios nombres que tienen. Por ejemplo, aquí en moléculas pequeñas ligadas a proteínas tenemos el endoxilsulfato, que ya fue el que les mencioné algunas complicaciones. Las toxinas urémicas como tal se van a clasificar por su tamaño. Aquí vemos que tienen moléculas pequeñas ligadas a proteínas y moléculas medias. Más que nada, se les da esa clasificación de acuerdo al tamaño que presenten las toxinas urémicas. Y bueno, ya era lo que veíamos anteriormente, que pues puede traer varias complicaciones o también algunas consecuencias la acumulación de dichas toxinas urémicas, como lo puede ser progresión de la enfermedad renal crónica, es decir, a lo mejor un paciente que se encuentre en etapa de prediálisis y pues que esté tratando de cuidar o de retardar un poquito el proceso de diálisis, que llegue a presentar esta acumulación de toxinas urémicas, pues la acelera un poquito más, que pues pueda estar en terapia sustitutiva o que su riñón ya no funcione adecuadamente y que pueda avanzar al siguiente estadio. Complicaciones cardiovasculares, ya vimos la anemia, que principalmente las poliaminas son las que están relacionadas con la anemia, alteraciones del metabolismo mineral óseo, como también puede haber resistencia a la insulina. Como tal, existen los prebióticos y probióticos. La generación de toxinas urémicas pueden reducirse por el consumo de prebióticos y probióticos. Obviamente, pues aquí se debe cuidar las bacterias que se estén consumiendo, ya que estas ayudan a reducir las bacterias proteolíticas, que estas principalmente van a ser fermentadoras de proteínas y aminoácidos en el colon. El principal regulador del metabolismo de las bacterias del colon es la disponibilidad de nutrimentos y específicamente la tasa de hidratos de carbono fermentables. Vamos a iniciar a hablar un poquito de lo que vendría siendo los probióticos. Vamos a iniciar definiendo lo que va a ser un probiótico. Como tal, son microorganismos vivos que cuando estos se administran en cantidades adecuadas pueden dar un beneficio para la salud del huésped. Se han dado que para que un microorganismo sea definido como un probiótico debe de cumplir con ciertas características. Por ejemplo, que debe de habitar normalmente en el intestino humano, que no sea patogénico ni toxigénico, es decir, que no cause alguna complicación a la persona que lo esté consumiendo. Más que nada, pues es lo que vemos en la definición, se busca que brinde un beneficio. También que sobreviva al medio ácido del estómago. Normalmente, pues el pH del estómago llega a ser muy ácido y normalmente, pues si no es un buen probiótico, no puede resistir a ese pH tan ácido, entonces no va a servir de nada. Por eso se busca que pueda sobrevivir a esa acidez que llega a haber en nuestro estómago. También que se pueda adaptar a la flora intestinal, que posea capacidad de adhesión a células epiteliales, entre otros. Como tal, el uso de probióticos va a ayudar a promover el restablecimiento de la flora intestinal en pacientes con enfermedad renal, va a ayudar a disminuir las bacterias patógenas y a su vez las concentraciones séricas de toxinas urémicas, que ya fue lo que vimos anteriormente, que estas toxinas urémicas van a traer varias complicaciones para el paciente con enfermedad renal crónica.
como también va a ayudar a minorar o a disminuir la uremia y sus complicaciones. Normalmente se han hecho varios estudios en cuanto al tratamiento, la eficacia, pues beneficios que tiene el uso de probióticos en paciente con enfermedad renal crónica, y es donde se ha visto que ha habido disminución en los niveles de toxinas urémicas. Principalmente se han hecho investigaciones en lo que vienen siendo modelos in vitro o investigaciones en animales, y ya pues actualmente en pacientes con enfermedad renal crónica, pues que es pues, la población objetivo que se está tratando de buscar. Como beneficios, pues el consumo de probióticos va a brindar varios beneficios a la salud pues, de la persona que lo esté consumiendo. Principalmente va a favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal. Normalmente nuestra microbiota a veces llega a estar como un poco, por decirlo así, alterada, entonces ya al momento de estar consumiendo probióticos va a brindar como ese equilibrio, que ya todo se estabilice como lo va de ser. Va a ayudar a disminuir también sintomatología gastrointestinal como estreñimiento, inflamación, diarrea. Normalmente muchos pacientes que que tienen enfermedad renal crónica, o más que nada también aquellos que se encuentran en terapia sustitutiva, como lo viene siendo hemodiálisis, llegan a presentar estreñimiento, inflamación. El estreñimiento pues principalmente por la restricción de líquidos, de agua que llega a haber en el paciente. Entonces, se ha visto pues que el consumo de probióticos ha ayudado en la sintomatología gastrointestinal, principalmente pues en el caso de aquellos que padezcan estreñimiento. También se han dado casos en pacientes que tengan diarrea. También el consumo de probióticos ayuda a reducir complicaciones como de eventos cardiovasculares, la anemia, ya fue lo que vimos, que hay una toxina urémica que provoca la anemia, alteraciones del metabolismo mineral óseo. También va a ayudar al control de la progresión de la enfermedad renal crónica y mejorar la calidad de vida del paciente. Va a ayudar a que pues el paciente se sienta pues sí, mucho mejor con él mismo. Si llega a tener algún síntoma gastrointestinal o que se llegue como a presentar inflamación, entre otros, pues le va a ayudar a controlar pues esas complicaciones. Todavía se está investigando mucho, pero estudios han demostrado que las personas con enfermedad renal crónica y que consumen probióticos han demostrado o han visto una mejoría en lo que viene siendo la reducción de toxinas urémicas, también mejorar la función de la barrera intestinal y limitar el crecimiento de bacterias nocivas. Entonces, pues vemos y sí son varios beneficios que brinda el consumo de probióticos en paciente con enfermedad renal crónica. No únicamente el consumo de probióticos podría decirse que solo ayuda en paciente con enfermedad renal crónica, sino ayuda a pacientes que tengan pues alguna otra enfermedad o un paciente sano, pero pues como el tema de hoy fue en enfermedad renal crónica, aquí se ven algunos de los beneficios que se dan en los pacientes con enfermedad renal. En el caso de los prebióticos como tal van a ser, por decirlo así, una definición corta, el alimento del probiótico. Van a ser pues ingredientes alimentarios no digeribles, principalmente oligosacáridos, que estos van a llegar al colon y sirven de sustrato a los microorganismos, originando o brindando principalmente energía, metabolitos y micronutrimentos utilizados por el hospedador, y va a estimular el crecimiento de determinadas especies beneficiosas, principalmente lactobacillus o bifidobacterias de la microbiota intestinal. Va a ser como un plus que le va a ayudar un poquito más a lo que viene siendo los probióticos. La FAOMS define como tal a un prebiótico como aquellos ingredientes alimentarios que al ser fermentados selectivamente producen cambios específicos en la composición y o actividad de la microbiota gastrointestinal, confiriendo beneficios en la salud del individuo. Hay diferentes organizaciones que han dado pues cada una su definición de acuerdo al prebiótico, pero me pareció interesante pues mencionarles esta de la FAOMS.
Bueno, como tal, pues los prebióticos van a brindar varios beneficios pues a las personas que lo estemos consumiendo. Principalmente va a ayudar a modular la microbiota intestinal, reducir el riesgo de padecer ciertas enfermedades, principalmente pues gastrointestinales. También ayuda a estimular el crecimiento de bacterias fermentativas. Como tal, también los prebióticos va a ayudar a reducir el tiempo del tránsito intestinal. Muchas veces, pues más que nada, está un poco relacionado al estreñimiento, es decir, que no puedan ir al baño, aumento del volumen del bolo fecal. También muchas veces, pues se llega a ver que las deposiciones son muy pequeñas y también el aumento en el número de deposiciones, es decir, que muchas veces no van o pues sí muy seguido al baño. Entonces esto también ayuda un poquito más a mejorar aspectos. También se ha visto que el consumo de prebióticos ayuda a reducir el riesgo de padecer ciertas enfermedades intestinales, como viene siendo el síndrome de intestino irritable, enfermedades inflamatorias intestinales como colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Entonces, al igual que los probióticos, también los prebióticos contienen o brindan varios beneficios, principalmente en cuanto a la salud gastrointestinal de las personas. En el caso de la enfermedad renal crónica y los prebióticos, estos también tienen un efecto protector a infecciones intestinales, ya es lo que les mencionaba anteriormente, que normalmente por los pacientes que se encuentran en terapia sustitutiva llegan a tener o presentar estreñimiento, inflamación, em, algunos también pueden presentar diarrea. Entonces esto puede pues ayudar un poquito más en cuanto a esa sintomatología gastrointestinal. Se han descrito varios mecanismos. Uno de ellos se va a basar en la liberación por parte de muchas especies de lactobacillus y bifidobacterias, que estos pues van a ser agentes antimicrobianos. También se han utilizado prebióticos junto con probióticos en estudios y se han obtenido buenos resultados en cuanto a la inhibición de microorganismos patógenos, que pues principalmente también podrían ser las toxinas urémicas. Entonces, pues sí se ha visto una mejoría en cuanto a las pacientes o a las personas que están consumiendo probióticos y prebióticos, y más que nada al conjunto de probiótico y prebiótico que vengan pues sí unidos, se le conoce como simbióticos. Estos simbióticos también han demostrado beneficios en paciente con enfermedad renal crónica. Igual pues ayuda en disminución de toxinas urémicas, inflamación, disminuir sintomatología gastrointestinal. Y bueno, ya finalmente como conclusión se ha visto que el uso de probióticos y prebióticos ha demostrado tener un beneficio en los pacientes con enfermedad renal crónica, principalmente pues en ayudar en problemas gastrointestinales, también ayudar a retrasar el progreso de la enfermedad renal crónica, en disminuir la acumulación de toxinas urémicas. Ya vimos que pues porque el riñón ya no está funcionando correctamente, pues estas toxinas ya se acumulan en el organismo. Entonces, pues los probióticos y prebióticos ayudan a disminuir esta acumulación de toxinas urémicas. Obviamente se debe de cuidar la cantidad en que se consuma. Aquí pues ya va de la mano con un especialista, y que sea una dosis adecuada que muestre beneficios en la salud de las personas que lo estén consumiendo, porque pues al final de cuentas no va a tener o no vamos a tener un beneficio si no se está consumiendo adecuadamente o en la cantidad pues indicada.